cordial saludo, estimados amigos y hermanos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Estamos con todos ustedes para hablar una palabra muy poderosa, ministradora y ungida del Espíritu Santo. En esta hora habla para ti Pati Ramos, teoterapeuta y profeta de Dios. Estoy ministrándote la palabra desde este lugar que es un privilegio que podamos conectarnos a través de Facebook, de YouTube, y que a través de estos mensajes que Dios ha permitido que se liberen a través de las comunicaciones, han venido mensajes muy alentadores, positivos, donde las personas me cuentan y dan también su testimonio de cómo el Señor las ministró, las liberó, las ha venido transformando y cambiando, y muchas de esas personas me dicen que quieren venir a nuestro programa para dar su testimonio de todo lo que Dios ha hecho a través de estas predicaciones. Le doy gracias primeramente al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque hace posible que todas estas predicaciones lleguen directamente a tu corazón y que también tú nos puedas conectar desde cualquiera de los lugares donde tú te encuentres. Qué hermoso volvernos a ver en esta tarde maravillosa. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo tome el control de nosotros en este estudio de grabación y también de cada audiencia y también de cada videoconferencia, para que llegue a tu corazón en esta hora. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque tú has hecho posible que hoy tengamos vida y vida en abundancia. En esta hora yo te pido tu sangre poderosa sobre este lugar, sobre cada persona y colaborador del Ministerio Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo. Y gracias, Señor, porque tú estás guardando a mis hijos y guardando todas las cosas que me has dado, Señor, espiritual, material, y todas las áreas son guardadas y son anuladas aquellas obras de las tinieblas y todo pacto que hayan hecho con nuestros nombres y con nuestras vidas sea ahora mismo quebrantado y anulado, y en el nombre del Señor Jesucristo queda pisoteado y sin poder, y no se podrán levantar los enemigos de nuestra alma, porque ellos están sometidos bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Y hoy pido tu sangre sobre estas instalaciones y sobre este estudio de grabación, y que la palabra fluya como ríos de agua de vida en este lugar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Qué lindo orar, porque cuando oramos las cadenas se rompen, y cuando oramos viene un poder de autoridad del poderoso de Israel, viene sobre la ministración, y por eso muchas personas nos dicen que han sido ministrados a través de este ministerio. Y gracias porque cada uno de ustedes, a través de sus mensajes y a través de cada uno de sus testimonios, pueden acrecentar la fe de que el Señor está respaldando este ministerio. Gracias, poderoso de Israel. Muy bien, amigos amados del Señor Jesucristo, y vamos a hablar, el título es Los niños y jóvenes blancos de Satanás. Vamos a estar hablando acerca de los jóvenes objetivo del diablo, y vamos a tener como tema jóvenes, el blanco de Satanás. Los niños, los jóvenes son el blanco de un adversario que tenemos, que se llama Satanás, y que él ha venido para matar, dañar y destruir todo lo que Dios creó y todo lo que Dios planificó para nosotros los seres humanos. Nosotros somos más que vencedores en el Señor Jesucristo, y por eso en esta hora he traído este mensaje que yo sé que va a ministrar a todos esos jóvenes, a esos niños, porque aún niños escuchan estas predicaciones, y aún cuando escuchamos, los niños tienen mucha sensibilidad a las cosas de Dios, son más sabios que nosotros e inteligentes, porque tengo un chiquito de 5 años
y él es sensible a las cosas de Dios, porque a veces pensamos que los niños solamente deben estar viendo televisión o programas de dibujitos y los debemos tener en un segundo plano en el tema de la oración y de la lectura de la palabra. Pero te quiero decir que los niños están recepcionando, están totalmente asertivos en cuanto a aprender todas las cosas que ven, que escuchan de nosotros los adultos. Por eso hoy el tema va a ser dirigido a los niños y a los jóvenes e invito a estos padres de familia que escuchen esta predicación, porque sé que muchos de ellos están siendo afligidos porque sus niños y sus jóvenes están siendo atacados con diferentes problemáticas de ansiedad, con diferentes problemáticas de drogadicción, de vicios, de algunas actividades sexuales tempranas, y algunos de estos niños y jóvenes están atrapados en diversas situaciones donde el enemigo los ha puesto como un blanco para atacarlos y lacerarlos, flagelarlos y golpearlos en diferentes situaciones. Y es por eso que yo, como madre de 2 hijos, te puedo decir que la crianza de un niño no es sencilla, porque amerita todo tu esfuerzo, amerita toda tu concentración, amerita de que tú realmente te entregues al 100% en todas las áreas cuando estás criando hijos. Y es por eso que esta administración, hace aproximadamente una semana, el Espíritu Santo me hablaba de que los niños están siendo atacados por el adversario y que es necesario que a ellos también se les ministre una palabra de poder. Muy bien, vamos primeramente a recordar qué es un ataque. Un ataque es un objetivo, es un blanco, es una persecución. El objetivo del enemigo es atacar, es vulnerar, es atropellar y es dañar, matar y destruir nuestros niños y nuestros jóvenes. Y es por eso que, como te decía al inicio, yo soy madre de 2 hijos. Muchas personas me preguntan, ¿tú tienes hijos? Y les he dicho, claro que sí. Me dicen, no parece que tuvieras hijos. Y en verdad sí, tengo estos 2 hijos que son ungidos y maravillosos del Señor Jesucristo. Y he tenido que batallar con diferentes situaciones. Le doy gloria a Dios que me dio hijos maravillosos, hijos obedientes, hijos sensibles a la palabra de Dios y que son ministros de la palabra y que también sé que tienen un llamado en Dios. Así que debo recordarte también que el adversario Satanás se viste como ángel de luz, hace parecer las cosas malas como si fueran cosas buenas y en algunos momentos les vende a nuestros niños y a nuestros jóvenes que estas cosas que ven u oyen no están malas o que no tienen ningún sentido espiritual, o aún les hace ver que no hay nada de pecaminoso en algunas prácticas o en algunas cosas que hoy vamos a ahondar para poder llegar al punto donde yo quiero ministrar. Como ya te decía, estoy trabajando aquí en la ciudad de Medellín en esta temporada que el Señor ha abierto también el ministerio. El Señor me ha permitido ministrar a muchas personas en diferentes áreas y me ha rodeado de mucha gente importante. Entre ellos me ha rodeado de abogados, de muchos médicos, de personas que tienen que ver con el campo de la investigación, con el campo de la salud, con todos los tipos de profesiones, y me ha rodeado de cantidad de personas importantes en todas las profesiones. Y también en el área espiritual me ha rodeado de gente con ministerios poderosos. Y por eso hoy esta predicación la quiero ministrar desde esta ciudad de Medellín, porque sabemos que el enemigo no descansa, que mientras nosotros estamos quizás durmiendo o descansando, el enemigo está buscando en qué otra área nos va a atropellar o nos va a atacar. Y es por eso que algunos jóvenes están siendo víctimas de este adversario,
que se oculta detrás de cosas aparentemente agradables y buenas, pero que van cercenando, cortando, quebrantando, debilitando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Vamos a ver en la Biblia que Dios tiene como objetivo a los jóvenes y a los niños, y tiene propósitos con las niñas, y tiene propósito con los niños, y también menciona que el reino de Dios es de los niños, y que Él, cuando en algún momento en el ministerio del Señor Jesús estaba ministrando, y alguno de los apóstoles le dijo a un niño que no se acercara al maestro. El maestro le dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, y no se lo impidáis. Es decir, que le estaba diciendo a todos esos apóstoles y personas que los estaban escuchando al Señor Jesús, le decía: deja a los niños que también conozcan de mi palabra. Y a veces los padres son los primeros que evitan que los niños sean grandes creyentes en el Señor Jesucristo. Hoy vamos a conocer a fondo el plan de Dios con los jóvenes y el plan que Satanás tiene también contra los niños y contra los jóvenes. Yo te invito a que vayamos a Lucas 18. Vayamos por favor a Lucas 18. Vamos a ir a Lucas 18 y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el versículo 15, 17. Jesús bendice a los niños. Jesús bendice a los niños. Algunas madres llevaron a sus niños pequeños para que Jesús pusiera su mano sobre sus cabezas y los bendijera. Pero los discípulos comenzaron a reprenderlas para que no los trajeran. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño no podrá entrar en el reino de Dios. Y en el título de esta versión lenguaje actual de la Biblia que yo estoy leyendo, el título es: Jesús bendice a los niños. Jesús bendice a los niños, porque Jesús ama a los niños, Jesús ama a los jóvenes. Y vemos que muchas madres y padres descuidados tienen en poca estima también a sus hijos y a sus jóvenes, y no se dan cuenta que Dios tiene un plan con estos niños y estos jóvenes. Así que vamos a entrar ya en la primera fase de este tema tan interesante, que yo sé que va a romper esas cadenas que hay en muchos niños y en muchos corazones y en muchas personas adultas que también están sedientas y hambrientas de una palabra de ministración y de poder. El propósito de Dios con los niños. Dice el Señor: deja que los niños conozcan de Dios e instruirlos en su caminar con Dios. Dejar que los niños conozcan de Dios e instruirlos en su caminar con Dios. Nuestra primera batalla es la crianza de un niño desde que nace. La primera fase es hasta los 7 años de edad, y es ahí donde él va a formar su personalidad y donde él va a definir, o ella va a definir, qué persona va a ser en la sociedad. Y es por eso que yo, como una madre que he criado a este chiquito de 5 años, desde que nació lo he criado sola, ha sido toda una batalla, porque realmente te puedo decir que uno se enfrenta con muchas situaciones, no solamente cuando se enferman, sino también cuando tienen esos golpecitos que a veces se dan en alguna parte de su cuerpo, o en momentos cuando ellos se sienten frágiles, y todas las etapas de una crianza. Y te puedo decir que ha sido todo un reto, pero también una poderosa bendición poder criar con la instrucción de Dios a los hijos. En mi caso, yo te puedo decir
que siempre consagré a mis 2 hijos al Señor Jesucristo. Desde que estaban en el vientre se los entregué al Señor para que fueran grandes ministros de la palabra y que también pudieran ser hombres sensibles a la voz de Dios. Y te puedo decir que esa es una tarea ardua que debes tú saber que es permanente, es una tarea que debe llevar una secuencia y no te debes cansar con facilidad, porque cuando los niños están dependiendo de nosotros, nosotros debemos depender de Dios para criarlos a ellos e instruirlos en el camino, como dice la palabra de Dios. Deja que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando el Señor dice que de ellos es el reino de los cielos, está hablando de que en el reino de los cielos hay inocencia, en el reino de los cielos hay pureza, en el reino de los cielos no hay mentiras, en el reino de los cielos hay verdad, en el reino de los cielos hay belleza, porque nosotros cuando nacen nuestros hijos son tan hermosos, los amamos tanto, los llevamos en nuestro corazón todo el tiempo, y es por eso que el Señor dice, deja que ellos vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir el Señor que solamente aquellos que tengan un corazón de niño, así con esa pureza y con esa sinceridad, esos entrarán al reino de los cielos. Bien, debemos instruirlos, enseñarles, guiarlos, conducirlos en el conocimiento de quién es Dios. Desde pequeños, nuestra primera tarea debe ser, primero que nada, antes de acostarse, o si tú quieres al levantarse, no sé cómo tengas tu disciplina con tus hijos, pero léeles la palabra de Dios. Yo a mi chico pequeño, todas las noches antes de acostarnos, le leo una lección de inglés y le leo una lección de la palabra de Dios. 2 cosas a la misma vez, porque sé que estoy nutriendo su intelecto, pero también estoy nutriendo su espíritu, y esto ha sido una grande bendición, porque Dios me ha permitido que este niño pequeño ya sea grande también en el momento en que él está orando, hablando su idioma, y ha sido toda una bendición, porque yo he sido la que he puesto el fundamento en este pequeño, y así tú mismo lo puedes hacer, papá o mamá. Y no es excusa de que porque tú estás sola o tú estés solo, no puedes tú llenar y fundamentar a tus hijos con la palabra de Dios. Eso nada tiene que ver si tú te separaste, si tú ya no estás con tu pareja, pero esa es nuestra grande responsabilidad, que nuestros hijos sean grandes para Dios, para que sean personas de bien a la sociedad. Y hoy vamos a ministrar un tema que yo sé que va a podrir muchos yugos de esclavitud, que hay en jóvenes que el Señor me muestra en esta hora, muchas cadenas, y te quiero compartir que tuve un sueño de revelación. Este tema lo voy a ministrar porque fue un sueño que tuve exactamente hoy en la madrugada, y podía ver cómo yo estaba como en el espíritu, como lo dice la Biblia, que en algún momento algunos de los siervos del Señor fueron llevados en visión, y ellos no sabían si estaban dormidos o despiertos, pero estaban en el espíritu en esos lugares, y yo pude estar en el espíritu en este sueño que tuve esta madrugada, y estaba en un parque, había mucha oscuridad, estaba de noche, había unas lámparas que suelen estar en los parques, y estas lámparas estaban encendidas, y veía una cantidad de gente. Había algunos jóvenes en una cancha de fútbol jugando y estaban en total oscuridad, y había unas pocas personas como en esos ambientes del parque, y vi cómo Jesús gemía y los llamaba, y él con su voz trataba de llamarlos en todos los idiomas, y les decía hello. Algunos Jesús les llamaba y les decía hey, y lo decía con su voz desgarrada. Yo escuchaba la voz de Jesús como llamaba la atención de todas esas personas, y nadie le escuchaba. Y llegó un momento en que Jesús llamó, y una persona solamente de las muchas se arrodilló, hizo este gesto y se arrodilló y quebrantó su corazón. Luego, dentro de ese mismo sueño, pude ver
3 mujeres de alta sociedad que estaban sentadas en las sillas del parque, y ellas vi como también había con ellas un señor mayor, todos eran, digamos, de unas edades ya entre los 55 y 60 años, y pude ver que el caballero o el varón fumaba, y en el momento en que Jesús llamó a ellos, el varón se levantó y comenzó a fumar y se fue. Y las 3 señoras hicieron caso omiso a la voz del Señor Jesús, porque a ellas lo que les interesaba era la alcurnia y la alta sociedad. Y en ese sueño pude ver a estos jóvenes, eran muchos, unos 20 jóvenes jugando fútbol, y todos estaban en esa cancha en oscuridad. Quiere decir que había poca luz de Cristo en cada uno de ellos, que había solamente una lámpara como un faro que estaba alumbrando cierta parte del parque, y el resto estaba en total oscuridad. Y pude sentir la voz desgarradora del Señor Jesús llamándonos, y el Señor Jesús me habló en ese sueño y me dijo: ustedes son mi voz. Por eso el Señor lo dice, que Él es la voz que clama en el desierto. Y yo te quiero decir, todas las personas que tú ves, sean lindas, feas, bien vestidas, mal vestidas, con carro, sin carro, con títulos o no títulos, etcétera, todos están en un desierto donde hay sed espiritual, y esta sed solamente la calma el Señor. Y pude sentir de parte de nuestro Señor Jesucristo como Él me decía a mí: ustedes son mi voz, yo hablo a través de ustedes, ustedes son los que tienen que hablar por mí, porque ahora nosotros somos la voz de Él. Así que no debo de menguar, no debo de acallar, no debo de permitir que mi voz sea cerrada o sellada o quebrantada o anulada por ninguna circunstancia, porque yo soy más que vencedora en el Señor Jesucristo. Y es por eso que hoy te quiero ministrar, que tú también eres la voz del Señor Jesucristo para otros, así como Cristo te alcanzó a ti. Y si no te ha alcanzado aún, yo te quiero decir, Él te está llamando, Él está tratando de llamar tu atención, niño, joven, varones, mujeres. Él está llamando todo el tiempo a nosotros. Así que un corazón de niño no está endurecido, un corazón de niño no tiene maldad, un corazón de niño es una hoja en blanco, y un corazón de niño son sencillos, sin argumentos. Así que cuando vemos que un adulto está endurecido, o tiene maldad, está sucio su corazón, y son estas personas que tienen argumentos, han perdido el corazón de un niño. Por eso el Señor dice que el reino de los cielos es de los niños. Así que todo el que quiera entrar en el reino de los cielos deberá tener un corazón de niño. Así que vamos a ver cómo se introducen estos niños, estos jóvenes en las tinieblas. Te quiero contar otro sueño de revelación que tuve en algún momento. Y dentro de este sueño yo podía ver a unos jóvenes que estaban en un sótano, y ellos uno estaba como semi acostado y el otro estaba parado, pero estaban sedientos de la palabra de Dios. Y en ese momento del sueño de revelación donde yo estaba, el Señor habló a mi corazón que yo tocara su vientre y su frente y les dijera: sean llenos del Espíritu Santo. Y en ese momento ellos comenzaron a hablar lenguas divinas y angelicales y fueron llenos del Espíritu Santo. Y me los mostró que ellos estaban en un sótano abajo, como en un piso abajo. Es decir, que se han sumergido en las tinieblas, porque todo lo físico es espiritual y lo espiritual es lo físico también. Y cuando tenemos sueños, nosotros los profetas de Dios, que nos da visión, revelación, discernimiento y palabra de Dios para ministrar, Él nos muestra muchas cosas espirituales, que todo tiene un sentido. Y pude ver a estos jóvenes en el sótano, y eso quiere decir que ellos ya han bajado un piso a las tinieblas, porque se han sumergido en los juegos, en la música y en las prácticas del ocultismo,
han invocado demonios, han hecho pactos con Satanás, han abierto puertas por el internet, han hecho conjuros, han jugado con la tabla Ouija y se han sumergido a través de la música, con los cánticos, haciendo pactos y enredos y nudos contra sus propias almas. Y es por eso que vemos jóvenes drogadictos, hemos visto jóvenes en el suicidio, en el narcotráfico, vemos jóvenes fragmentados sexualmente, también han sido violados, jóvenes que ya están violando también a sus propios hermanos, como vimos en una noticia en algún momento. Y te quiero decir, el enemigo los miró y los atacó, porque el enemigo ataca corazones débiles, ataca mentes frágiles, ataca personalidades vulnerables. Y es por eso que el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Y significa, Él nos está llamando, todos los días nos está llamando, como en el sueño de revelación que te acabo de mencionar en primera instancia. Y te quiero decir que Él es un buen Padre que está esperando por cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros no escuchamos su voz porque nuestros oídos se han vuelto pesados, nuestros ojos se han vuelto nublados. Y ahora es muy difícil entregar este corazón a Dios, porque las tecnologías han abarcado tanto nuestro corazón, estamos tan llenos de informes, a través de las redes sociales, a través de tanta tecnología, que ya orar se ha hecho un poco difícil y casi en ningún tipo de comunión con Dios, a causa de que el enemigo ha utilizado la tecnología para quitar el diseño de la oración y la palabra de Dios. Así que en la puerta del ocultismo, el satanismo y el ateísmo, y vemos entonces que cuando los niños comienzan a ver estos famosos cartoons o dibujitos animados, a través de los dibujos animados hay mucho ocultismo, hay mucha infidelidad a las cosas de Dios, hay temas donde se habla de la nueva era, hay prácticas de ocultismo, hay cánticos donde invocan demonios y espíritus a la vida de esos niños, y esos niños están viendo la televisión y a través de las ventanas de los ojos esos espíritus se les meten, y a través de las ventanas de los oídos se meten, y los niños comienzan a presentar una mirada diferente y una personalidad iracunda, una personalidad que se aira con facilidad, se vuelven groseros, se vuelven desobedientes y van tomando una personalidad de acuerdo a los dibujos que ellos están recepcionando o absorbiendo dentro de sus costumbres o actividades. Y es por eso que te quiero decir que los niños deben tener un poco de tiempo para ver la televisión, y debes cuidar tú misma qué están viendo ellos en la televisión, qué es lo que están ellos absorbiendo en esos dibujos. No sé si tú lo sabías, pero el Chavo tiene grande persuasión hacia la violencia intrafamiliar, tiene bastante persuasión hacia ser desobediente y mentiroso, a un timador y engañador y a un ladrón. Y estas prácticas que aparentemente se disfrazan con risa tienen una cantidad de potestades y demonios grandes. Y no puedo profundizar en todos los programas, pero te puedo decir que Disney, todos los canales de Disney, todos los canales donde salen estos dibujos con cachos, con dientes afilados, con miradas así fuertes, son demonios de reto. Es decir, que invitan a los niños a volverse violentos y a retar a las autoridades de sus padres, de su colegio, y aún a las autoridades del gobierno de la tierra, a los policías, porque eso es lo que ellos están recepcionando: ser niños secos, ser niños sin ningún afecto natural por los demás, ser niños sin amor propio y sin autoestima, ser niños vulnerados, y desde muy pequeñas edades tener
ya un servicio a Satanás, aún con sus cánticos, con sus prácticas y con los gestos y con las cosas que ellos aprenden a hacer a través de los programas. Y es por eso que tú debes evitar que tus niños tengan cierta información, dibujos, cosas alusivas a demonios y a espíritus, porque a veces disfrazaron ya estos empresarios de la industria de los cómics o de los cartoons o de los dibujos, también han puesto a través de los bolsos, de las cobijas, de las ropas, todos esos demonios que si tú le pones esa ropa, le compras esos dibujos, le tienes en la cama tendida a tu hijo cierto muñeco, juguete o cierto personaje, ese espíritu está gobernando sobre el niño directamente. Y es por eso que yo a mi hijo, por ejemplo, a mi hijo que tiene 5 años, cuando le voy a comprar ropa, le compro ropa neutra, que no tenga ni muñecos, ni letras, ni estampados. Trato de no comprarle nada de lo que él le gusta, en el sentido de que quiero la Paw Patrol de los perritos, que aparentemente son sanos y muy bonitos, pero también tienen prácticas. Y estas cosas de Rayo McQueen y esto de Cars, que parece tan disfrazado, que es tan tierno y tan hermoso, tiene un mensaje subliminal que les enseña a los niños diferentes tipos de conductas y prácticas. Y no quiere decir que uno les vaya a coartar todas las cosas, pero eso sí, para eso Dios nos dio el discernimiento de espíritus, para nosotros poder saber hasta dónde tiene límites esas compras y esos usos de estas cuestiones materiales que a veces adquirimos para nuestros hijos y los estamos sometiendo a un yugo bajo el blanco de Satanás. Así que muchos niños hay que liberarlos, emocionalmente están afectados, son niños como estos dibujitos de Pepa, también es un personaje que aparentemente es tierno y hermoso, pero que detrás se esconde el cerdo, que este animal es inmundo, dice la palabra de Dios. Y entonces detrás de la niña disfrazada y del niño disfrazado de cerdito está el animal inmundo con la potestad diabólica y satánica. Y entonces muchas veces nosotras, porque estamos muy ocupadas, le decimos a nuestros hijos: vaya, vea la televisión, vaya, entreténgase. Los soltamos y los dejamos que ellos, a través de sus ventanas, de los ojos y de los oídos, se contaminen, y después vemos niños insujetos, indómitos, autoritarios, rebeldes, y aún niños que pueden llegar hasta a matar a otras personas por lo mismo que han estado recibiendo. Así que yo te invito que tú seas más honesta y honesto contigo mismo como padre y como persona que cuidas a estos niños. ¿Qué es lo que tú permites que ellos canten, vean, oigan y practiquen? El diablo se disfraza con cosas hermosas. Cuando él te va a entregar algo que parece bueno, es una tentación y es un pecado, te lo disfraza con buenos olores, con buenos sabores, con buena apariencia, con cosas muy maravillosas, para que tú no digas esto es malo, sino que digas esto está muy bien. Porque el enemigo se disfraza como un ángel de luz, significa que él utiliza la personalidad de algo bueno para luego dañarnos con esa situación. Así que veamos que Dios tiene planes con los jóvenes desde siempre. Él incluye a los niños y a los jóvenes en sus planes. Así que los jóvenes en la Biblia y sus llamados a servir a Dios. Hoy te invito a que vayamos al Salmo 119. Salmos 119. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Gracias por darnos todos estos mensajes de apoyo. Gracias porque tú estás conectado, conectada con la palabra de Dios. Y gracias por dejarnos tus mensajes y testimonios allí. 119, 9, 16. Leo: soy breve para ti por el tiempo. Solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Solo obedeciendo tu palabra
pueden los jóvenes corregir su vida. Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Bendito seas mi Dios. Enséñame a obedecer tus mandatos. Siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. En ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo. Mi mayor placer son tus mandatos. Jamás me olvido de ellos. Y ahí puedes seguir leyendo porque el Salmo 119 habla acerca de himno a la palabra de Dios. Así que vemos que cuando José, el joven que fue vendido por sus hermanos, él fue llamado desde niño y su padre lo instruyó en la palabra de Dios, le enseñó el mensaje de la palabra de Dios, le enseñó a ser un joven íntegro, le enseñó el mandamiento que es la palabra de Dios. Y este joven, él fue levantado en su adolescencia y en su juventud en la palabra de Dios, y era un joven con un llamado desde siempre, porque Dios cuando llama a un ministro, a una ministra, la llama desde que nace. El llamamiento viene desde el vientre. Hay personas que tal vez no tienen un llamado desde su vientre, es decir, que no fueron predestinadas o llamadas a servir específicamente en algo, sino que pueden servir en ministerios administrativos en la iglesia, pueden tener alguna función, pero que sean llamados, este llamamiento viene del vientre. Así como el Señor me llamó desde los 8 años de edad. Yo recuerdo bien claramente cuando el Señor me llamó y lo confirmó a través de mis abuelos, lo confirmó a través de mis padres y a través de mi familia y a través de otras personas, y siempre lo fue confirmando por años todo este llamado de Dios en mi vida. Y te puedo decir que ha sido muy poderoso, ha sido un llamado directamente desde el cielo, y hoy te quiero ministrar que cuando Dios tiene planes con los jóvenes desde siempre, Él incluye a los niños y a los jóvenes en sus planes. Y vemos que José, el hijo de Jacob, fue llamado. Vemos que Daniel también era un joven. Vemos que Timoteo también era un joven. Vemos que los jóvenes tenían determinación y eran decididos a guardarse en santidad, porque esta es una decisión, porque no hay nada más hermoso que ver un joven entregado al Señor, aun cuando tienen luchas y aun cuando tienen pruebas y aun cuando tienen diferentes situaciones de deseo sexual y aún de sus emociones que comienzan a fluir cuando, digamos, llegan a esa etapa donde se quieren enamorar. Pero esto todo es un reto que solamente en las manos de nuestro Señor podemos salir avante como jóvenes. Así que vimos que con qué limpiará el joven su corazón, con guardar tu palabra. El joven guardará su corazón escuchando la palabra. No necesitas ningún tipo de situación de hacer otras cosas diferentes a la palabra de Dios. No necesitas libros de cómo hacerte rico, de cómo hacerte millonario. No necesitas otras cosas diferentes. Necesitas la palabra de Dios en tu vida. Y es por eso que yo te invito a que tú, niño, joven, desde esta misma hora, comiences a tener como práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios influencia tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, y va a ser grande para tu ministerio. Así que vemos que también dice el Señor que los jóvenes se cansan, se cansan de insistir en la vida cristiana. Algunos desisten, algunos se fatigan, algunos caen, algunos jóvenes empiezan la vida cristiana muy bien y después ellos naufragan en sus convicciones y comienzan a dudar que si esto es verdad, que si aquello es verdad, y comienzan a ser influenciados por las prácticas del mundo, y estos jóvenes pierden su primer amor y su gozo, y por eso es que vemos jóvenes que comenzaron bien y terminaron mal. Y yo te quiero animar
animar a los niños, animar a los jóvenes, porque como lo dije al inicio, Dios me ha rodeado, el Señor me ha rodeado de mucha gente, de todas las edades, para que yo ministre la palabra de Dios, y ha sido poderoso y ha sido un testimonio maravilloso, que en cualquier momento tú podrás estar viendo estas predicaciones con personas que vendrán a hablar sus testimonios de cómo el Señor los cambió y los ministró. ¿Cómo ataca Satanás a los niños y a los jóvenes? Los violenta desde niño con la soledad, con la indiferencia, con el maltrato psicológico, con el maltrato verbal, con el maltrato físico y con el maltrato emocional. Y cuando esto ocurre, cuando hay maltrato en un niño, inmediatamente su psicología, su estructura mental, toda su fisionomía física, todo esto se va a alterar y se va a conformar.